Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Luis se paró frente al restaurante y miró pensativo el cartel descolorido. Era como si dudara si debía entrar, aunque sabía con certeza que debía hacerlo. Ya había agarrado el picaporte, pero se echó hacia atrás, dejando entrar a un par de comensales. El hombre y la mujer pasaron ruidosamente y desaparecieron tras la puerta de cristal, dejando tras de sí un fuerte olor a alcohol. Decidió caminar hasta un gran edificio rojo, visible a lo lejos, y se dirigió hacia allí. Era un día húmedo, frío y sombrío. El viento de otoño le daba en la cara, y su ropa estaba empapada de nieve fina y húmeda, que se mezclaba con el barro y se derretía. Tras deambular por los alrededores, Luis regresó al restaurante y volvió a mirarlo. Ventanas sucias, guirnaldas doradas, algunas de sus bombillas fundidas, un par de escalones destruidos frente a la entrada. Sí, no quedaba ni rastro de la antigua belleza y popularidad de este lugar. Todo era viejo y aburrido, como si el dueño lo hubiera dejado para que viviera su vida. ¿Y esta era la herencia de la que estabas tan orgulloso?, preguntó Luis en voz baja, volviéndose hacia su padre. Este restaurante fue idea suya. Lo apreciaba mucho y hasta su muerte no quiso cedérselo a su hijo, creyéndole incapaz de gestionar el negocio. Dentro solo había 3 invitados. La pareja que había pasado estaba ahora sentada en una mesa cerca de la ventana, discutiendo algo entre sonoras carcajadas. En el otro extremo de la sala estaba sentado un hombre con chaqueta, sin afeitar, que comía algo rápidamente, como si se hubiese dejado caer por allí unos minutos y tuviera prisa. Una chica descuidada, con el pelo negro enmarañado, se asomó perezosamente por detrás de la barra y volvió a desaparecer. Luis se acercó a ella y miró detrás del mostrador. «Siéntese. El camarero le atenderá enseguida», dijo la chica con indiferencia, mirando el teléfono. «¿Puedo ver al administrador?», preguntó el chico con calma. La empleada levantó la cabeza, mirando a Luis con disgusto, pero con interés. Se dio cuenta de que su camiseta negra estaba manchada. Su pelo teñido ya había crecido de raíz, y el rímel de sus pestañas, espesamente pintadas, se había extendido bajo sus ojos. Salió de detrás del mostrador de madera, y él pudo oler el sofocante aroma de su perfume. «¿Hay alguien más en el restaurante aparte de ti?», preguntó Luis con impaciencia. La primera impresión de lo que había visto era sumamente desagradable, y quería solucionarlo e irse cuanto antes. «Sí», dijo la chica, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Para qué lo quieres?». «Llama al administrador», insistió el huésped. «De acuerdo», dijo desafiante, y gritó con fuerza hacia la puerta, donde el cartel decía «Oficina». «Carlos». La pareja de la ventana guardó silencio un momento y miró en su dirección. Carlos apareció un minuto después. Era un tipo bajo, con barriga redonda y calvo. A diferencia de la chica, parecía más arreglado. Llevaba una camiseta blanca y limpia que dejaba ver su plenitud. Vaqueros y zapatos lustrados. «¿Qué quieres?», lanzó con rabia a la chica, que hizo un gesto con la mano en dirección a Luis. «Es contigo». La cara redonda se iluminó de repente, con una sonrisa servil. «Luis». «¿Cómo? Ya sé que tenías que venir pronto a vernos», dijo hacia el nuevo director. Y luego volvió a lanzarse despreocupadamente hacia la muchacha, sin mirarla siquiera. «Maribel, prepara café para Luis Alfonso». Vamos, levántate». Maribel miró sin comprender al administrador, al parecer sin entender por qué debía esforzarse en atender a un invitado desconocido. «Por favor, pasa al despacho», invitó Carlos, dejando que Luis se adelantara, pero se quedó atrás y susurró con complicidad a la chica: «Nuestro director». Olvidando la orden de hacer café, Maribel estiró el cuello, intentando ver más de cerca al chico que entraba en el despacho. Y luego corrió a la cocina para contar a todos la interesante noticia.
No se dio prisa en vano. Las cocineras, que estaban aburridas y sin trabajo, se quedaron impresionadas por la noticia de la desaparición del hijo del exdirector, e inmediatamente se apoyaron contra la pared para oír de qué hablaban. ¿Cómo van las cosas por el restaurante? Cepillando su larga melena dorada, preguntó Estela cuando llegaron a casa aquella noche. A Luis le pesaba mucho el alma. Lo que había visto en el restaurante heredado de su padre no era especialmente impresionante. El personal era vago y descuidado. El menú no se había cambiado en varios años y los clientes eran pocos. Y ni siquiera había revisado la contabilidad. Quería decirle: Estela, está muy mal. No quiero hacerlo. Lo pondré a la venta. Pero en lugar de eso, el tipo dijo con una sonrisa: no está mal. Tendremos que ponernos serios. Sin papá allí, todo el mundo está un poco flojo. Qué bien. Mi marido es dueño de un restaurante. Todo el mundo se va a morir de envidia. Estela era la prometida de Luis. Se conocieron hace 3 años, cuando estudiaban en el instituto. A él le gustó aquella chica guapa y esbelta, de rostro angelical, desde el momento en que entró a la gran sala de conferencias rodeada de sus amigos. Y entonces se encontraron inesperadamente en la misma compañía en la fiesta de cumpleaños de uno de los estudiantes. Fue entonces cuando Estela se fijó en Luis. Modesto, con una sonrisa encantadora y una voz agradable, la cortejó tan amablemente como pudo. Le regaló flores, pisoteó su nombre en la nieve bajo sus ventanas, organizó excursiones por la ciudad, que ambos conocían de memoria, pero lo hizo de forma tan divertida que la chica se reía y se enamoraba cada vez más con su compañero. A los padres de Estela no le gustó su elección. Un estudiante pobre que vive en una residencia estudiantil. Nada se conocía de sus padres. ¿Qué clase de novio es para su prometedora chica? Después del instituto, su padre iba a conseguirle un trabajo en su empresa y luego le presentaría al hijo de algún socio de alto rango. Y ahí la boda, la fusión de empresas, el crecimiento y la prosperidad. La madre de la chica, aunque no era arribista como su marido, también compartía su opinión. «Tienes que pensar en el futuro, no en sentimientos fugaces», le dijo a su hija. «Todo pasa rápido. Si no se ven en una semana, no quedará nada de este amor». Pero Estela no estaba acostumbrada a ser rechazada por sus padres. Desde niña tenía todo lo que quería: juguetes, ropa, viajes al mar y al extranjero. De hecho, un diploma rojo habría estado en sus manos sin mucho esfuerzo. Pero entonces protestó ante su familia y decidió estudiar de verdad. Luis se convirtió en el segundo eslabón de este acto de rebeldía. Luego, cuando se supo que el padre del chico tenía un restaurante de éxito, los padres se calmaron, aunque siguieron deseando a su hija una vida mejor. No sabían que, al haber caído enfermo, el padre de Luis no tenía prisa por entregárselo a su hijo. «Pareces demasiado a tu madre», le reprochó cuando Luis le visitó en el hospital. «Eres blando, no puedes soportarlo. Incluso aquí tumbado en mi cama me las apaño mejor que tú cuando me muera». «No quiero nada de ti», respondió Luis. «Recupérate y arréglatelas como quieras». No voy a salir de aquí, así que no lo vendas, solo arréglatelas. Le di 15 años de mi vida a este restaurante». Luis pensaba que su viejo no era más que un amargado, refunfuñando en vano como siempre, pero pronto se fue de verdad, y su hijo tuvo que asumir la carga de los negocios de su padre, y luego estaba Estela. Se le iluminaron los ojos al pensar que su marido se haría rico, no con la ayuda de sus padres, que se lo recordarían toda la vida, sino por sí misma. Ya se imaginaba las miradas envidiosas de sus amigas, la admiración de los invitados y la cara de satisfacción de su madre cuando entrara en el salón de bodas, con un precioso vestido blanco, brillantes diamantes alrededor del cuello y los mismos zapatos relucientes. Y luego se irán al mar y se instalarán durante todo un mes en un hotel de 5 estrellas con piscina, jacuzzis, restaurantes y spas. ¿Cómo iba a decirle Luis que no quería todo eso? ¿Que le gustaría tener un trabajo en su profesión, alquilar un apartamento de 2 habitaciones normal y corriente, ahorrar para un coche nuevo, ver telenovelas por las tardes e ir los fines de semana a la casa de campo
que con tanto esmero cuida a su madre? Su padre siempre se ha dedicado a trabajar y rara vez estaba en casa, pero su madre le quiere mucho y él es realmente correspondido con ella. También valora por encima de todo el silencio, la comodidad del hogar y la vida sin prisas. Estela difícilmente apreciaría tales preferencias. Ya le había propuesto matrimonio y era hora de prepararse para la boda. Cuanto más se acercaba el momento, más difícil le resultaba alegrarse por ello. Todos los días, Luis venía al restaurante para arreglar las cosas. Iban mal, por decirlo sin rodeos. Los gastos superaban ya desproporcionadamente a los ingresos, y el negocio funcionaba con desventaja, desperdiciando las reservas acumuladas en los últimos años. Ni siquiera hace falta ser un experto. Los sueldos son altos, los ingresos escasos, y, evidentemente, no hay personal suficiente, por lo que la sala y la cocina suelen estar sucias. La llegada del otoño añadió aún más problemas. Carlos, el administrador del restaurante, por supuesto, fingía trabajar duro, pero pronto quedó claro que todo era pura apariencia. La mayor parte del tiempo estaba sentado en su despacho, recostado en un sillón y jugando al ordenador. La barman y la camarera a tiempo parcial, Maribel, hacía lo mismo, pero en lugar de juegos, chateaba constantemente por teléfono. Los cocineros trabajaban descuidadamente. Al parecer, por eso tardaban en llegar los invitados. En su mayoría, transeúntes al azar y quienes querían tomar una copa en silencio y sin alboroto. Pero había noches en las que el público era más numeroso de lo habitual. La estrella local, Carmen, venía a trabajar. Esta chica tenía realmente buena voz. Según las historias de Carlos, una vez había actuado en concursos de la ciudad y ahora tenía lleno el restaurante, que había perdido su brillo. Por supuesto, todo esto habría sido estupendo si esta arrogante joven no hubiera perdido sumas fabulosas como honorarios. Casi todo lo que se podía ganar durante las actuaciones en vivo había que dárselo a ella. Pero hasta ahora, Luis no había encontrado una salida a la situación, y la orgullosa cantante se sentía bien. «Vas a morir aquí sin mí», le dijo cuando le pidió que bajara las tarifas. «Soy la única que cantará en este lugar». En general, por el momento, tenía que aguantar y sentir la impotencia, y no había nadie a quien contarle estas dificultades. Todos los parientes expresaban su admiración y acudían a las cenas con grandes descuentos. Incluso Estela, que era lo más parecido a un amigo que tenía Luis, vivía en una especie de mundo de ensueño, soñando y planeando un futuro brillante. Ahora sus sueños no se limitaban a una boda y una luna de miel, iban más allá, el proceso en que ella y su marido deciden tener hijos. «Hoy le he dicho a mi madre que sus nietos no estudiarán aquí». No, de ninguna manera», informó ella, mientras Luis intentaba cuadrar el presupuesto, tachando en su cuaderno las partidas de gastos para el mes siguiente. «Solo en el extranjero he visto escuelas construidas directamente en la roca. ¿Te imaginas? Los niños miran por la ventana y ahí está el océano. ¿Me estás escuchando?» Esas conversaciones no siempre acaban bien, pero las preocupaciones mundanas le llenaban la cabeza y no había lugar para los sueños. Estela se ofendió por ello, considerándolo una falta de respeto. «No sabes escuchar en absoluto. Estoy compartiendo contigo y tú asientes como un lobo», acusó. «Estela, hablemos de ello mañana», le contestó el novio, que enseguida se quedó dormido. Un día, 3 chicas respondieron a un anuncio para contratar personal. Las 3 se expresaron con aspecto desaliñado, zapatos sucios, ropa rota y mochilas a la espalda. Sugerían que eran vagabundas, solo que jóvenes, con caras bonitas, sin olor a cigarrillos ni alcohol. Extraño. «Muy bien. ¿Tienen dónde vivir?», preguntó Luis, tras una breve conversación, y negaron con la cabeza en respuesta. «Aquí hay un almacén cerrado. No lo usamos. Podemos organizar un alojamiento temporal allí. Entonces haré un pequeño retiro de su sueldo. Pero si descubro que estás robando, te despido en un día», dijo Luis, sorprendido de su propia determinación. Las chicas sonrieron.
Dejaron sin respuesta su pregunta sobre por qué habían acabado los tres en la calle y cómo es que las chicas se habían hecho amigas. El primer día salió del trabajo con el corazón encogido. Ya todo iba mal, y ahora había contratado a unas chicas extrañas. Pero pronto sus preocupaciones empezaron a disiparse, porque las nuevas empleadas lo estaban haciendo muy bien. Una fue enviada a fregar los platos, la segunda a limpiar el suelo, y el baño, y la tercera parte a ayudar a la cocinera. Trabajaban mucho. Los masones trabajaban con mucho más entusiasmo que el resto del personal, y estaban contentas con cada pequeña cosa. Los nuevos uniformes de color claro que Luis les había comprado, las 3 camas que había comprado, los desayunos, comidas y cenas previstos para cada uno de ella. Todo se agitaba en el restaurante como si hubiera cobrado vida. Por primera vez en 2 meses, Luis se alegró de verdad cuando, en su día libre, se dejó caer 5 minutos y vio en el vestíbulo a una pareja de ancianos que le resultaba familiar. Ya habían estado aquí antes. Los había visto 2 veces. «Tenemos clientes fijos», exclamó, acercándose a Carlos. «Genial», dijo, levantando la vista de detrás del monitor a regañadientes. Últimamente estaba irritable. No había ni rastro de su antigua cortesía, solo una sonrisa socarrona, tras la que no se escondía ninguna emoción. Luis se dio cuenta, por sus miradas de descontento con la cocinera durante las mini reuniones que el nuevo director había convertido en tradición semanal, de que los dos no estaban contentos con lo que estaba ocurriendo. Y el tipo tenía toda la razón. Mientras nadie dirigía el restaurante, idearon un lucrativo plan. Revendían la comida que compraban a un conocido propietario de una tienda cercana. Por eso no les importaba el número de comensales. Cuanto menos, mejor, porque robar directamente de la caja registradora era mucho más difícil que llevarse parte de la comida de la despensa. Un día, una de las nuevas empleadas estaba ordenando después de un día de trabajo. Al acercarse a la puerta de la cocina, se detuvo involuntariamente. Alguien estaba hablando. Quiso darse la vuelta, pero escuchó, porque la conversación también se refería a ella. Tengo la sensación de que Luis contrató a esas gallinas para que nos siguieran. Oyó la desagradable voz de la cocinera. Nada, espera, ya tengo un plan. No creerás que no podemos con este cobarde, ¿verdad?, le dijo Carlos con suficiencia. ¿Vas a pegarle?, preguntó riendo, pero con cautela. No estoy contigo en semejante asunto. Está bien, cálmate. Nadie va a tocarle. Todo estará en orden, fue la respuesta. Janet no siguió escuchando, porque al otro lado de la puerta, obviamente se levantaron las sillas y se fueron. Ahora solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tenía que contárselo a Luis. Al día siguiente, intentó agarrarlo desocupado y sin miradas indiscretas, pero le fue imposible. La sala estaba siendo decorada para Nochevieja. Había una actuación programada para la noche. Estaban discutiendo el nuevo menú con el diseñador. Había tanto que hacer que no había tiempo para sentarse. A eso de las 6 de la tarde, ocurrió lo inesperado. Carmen llamó y dijo que no vendría porque no se encontraba bien. La situación no mejoraba con el paso de las horas. Los invitados venían a escuchar canciones en vivo y era imposible sustituirlo solo por música en el altavoz. ¿Qué hacer? Luis, si quieres podemos cantar si es necesario. Janet se dirigió tímidamente al director y a sus espaldas mostraba las caras de sus amigos. ¿Sabes cómo?, preguntó Luis con incredulidad. Cuando las chicas se instalaron en la parte trasera del restaurante, empezaron a verse mucho mejor. Silvia y Rosa eran chicas grandes, de pelo corto y oscuro, brazos fuertes y bonitas sonrisas. La primera era tranquila, trataba a todo el mundo como una madre cariñosa y fregaba bien los platos. La segunda hablaba rápido y animaba incluso a la perezosa cocinera a la que ayudaba. Y la menuda Janet resultó ser una auténtica belleza. Frágil, de pelo largo y rizado, expresivos ojos castaños
y voz aterciopelada. Tenía un carácter desenfadado y más de una vez atrajo la atención de invitados solitarios cuando limpiaba las mesas. Sí, fuimos a la escuela de música, explicó Janet. El director vaciló, mirando a las chicas. No tenía muchas opciones. 2, para ser exactos: confiar en ellas o arruinar la velada, a la que asistirían decenas de invitados. La comida ya había sido comprada. Las mesas estaban cubiertas con hermosos manteles. Cada mesa tenía un pequeño ramo de flores frescas y las luces brillaban en las ventanas. Sabía que todos en la cocina estaban listos para tomar pedidos y los visitantes empezarían a llegar en hora y media. Muy bien, decidamos qué te vas a poner y qué canciones vas a cantar. Para su sorpresa, las chicas tenían buen gusto, así que no hubo necesidad de discutir sobre el repertorio. Algunos bellos romances, algo moderno sobre el amor y canciones a poemas conocidos. Era una buena selección, lo comentaron con el pianista, que se orientó rápidamente. Era más difícil arreglarse. Las chicas no tuvieron tiempo de comprar nada especialmente bonito durante su trabajo, así que se vistieron con sencillez. Incluso Maribel, que había estado observando lo que ocurría con ojos llenos de sorpresa, se unió a la reunión. Trajo a las chicas un par de pendientes, una pulsera de cuentas grandes y zapatos. Carlos aún no conocía este acuerdo. Salió, encendió un cigarrillo, se quedó con cara de satisfacción y llamó a alguien. «Carmen, lo has hecho muy bien», dijo sonriendo. «Espera, llegaré pronto». «¿Sigues preguntando?» «Ahora todos se dispersarán rápidamente y seremos libres». Poco a poco, el restaurante se fue llenando de gente. Maribel corrió del vestíbulo a la cocina, donde el trabajo ya hervía. El nuevo camarero estaba visiblemente nervioso, aunque intentaba mantener la calma. Era hora de empezar la función. El propio Luis salió a saludar a los invitados. Luego les deseó una agradable velada. Esperaba que la disfrutaran y se fue a su despacho. De repente, una terrible vergüenza se apoderó de él. ¿Y si las chicas no cantaban tan bien? Carlos sonrió ampliamente cuando vio quién se acercaba al escenario. Estaba tan divertido que se acercó a Maribel y le dijo al oído: «No, ¿has visto eso? Las lavaplatos están a punto de cantarnos. Esto es lo más vergonzoso que hemos visto aquí desde el principio de los tiempos». Pero a Maribel no le gustó esta burla por alguna razón, tal vez porque ella misma participaba en los preparativos del concierto y charlaba alegremente con las chicas, y Carmen nunca le había caído bien. «Muñeca orgullosa con morritos», había dicho de ella la camarera. Luis se paseaba por el despacho de un rincón a otro, incapaz de calmarse. Vaya, qué fracaso. Encontraría un nuevo cantante y no le pagaría ni un céntimo más a esta Carmen. Ya estaba harto, y esta actuación será rápidamente olvidada. Tal vez ni siquiera se escriba nada en el libro de reclamaciones. Y entonces llegaron sonidos del pasillo. Primero cantó una voz, y luego surgieron otras. No está mal», pensó, y se acercó a la puerta del pasillo para escuchar mejor. Las chicas cantaban muy bien, y el público aplaudía después de cada canción. Luis se apoyó en la pared y escuchó mientras pasaban camareros con blocs de notas y bandejas, y el tintineo de los platos venía de la cocina. Carlos pasó un par de veces y esta vez ni siquiera sonrió. Todo iba bien. «¿Qué tal ha ido?», preguntó Janet cansada cuando Luis se sentó a su mesa. No tuvieron tiempo de cenar, así que lo hicieron solo después del espectáculo. «Ha sido genial, de verdad, fue maravilloso». «Mamá quería que aprendiéramos», explicó Silvia, mirando a Janet y a Rosa. «Escuchen, mientras las observaba pensé, ¿por qué no empiezan a cantar con regularidad?». Las chicas se miraron y se animaron. «No necesitas ninguna habilidad especial para fregar el suelo. Ya encontraré a otros empleados que lo hagan. Podemos arreglárnosla tanto aquí como allí», dijo Rosa. «¿Verdad, chicas?». La vida en el restaurante iba viento en popa. Las canciones en vivo eran un éxito y los clientes reservaban mesa para la semana siguiente. Luis tenía nuevas preocupaciones: encontrar proveedores de alimentos para el menú actualizado, encargar cortinas para sustituir las viejas y descoloridas, elegir la vajilla, y en el proceso de todas estas cosas surgió la pregunta: ¿para qué necesita un administrador? Estaba claro
que Carlos no valía ni para organizador de eventos, ni para los asuntos locales, ni para asistente personal. Se quedaba sentado en su despacho y había que sacarlo de allí literalmente a rastras. No podía estar allí en el momento oportuno, sobre todo los fines de semana, cuando todas las mesas estaban ocupadas y había más casos de los que podían repartirse entre ellos. En general, merecía la pena reflexionar, y Luis aplazó esta cuestión para la segunda quincena de enero, cuando el restaurante volviera a su ritmo habitual. Por supuesto, los negocios eran la razón principal por la que Luis llegaba tarde a casa, pero, por desgracia, no la única. Estela no podía entenderle y a menudo se ofendía por las vacaciones de Año Nuevo que pasaba en la ciudad y no en un hotel, por su aspecto ajetreado, por sus negativas a comprar cosas caras cuando supuestamente necesitaba invertir en otra tontería, como perchas o espejos en el restaurante. Al principio, intentó transmitirle lo duro que era dar un nuevo paso y lo difícil que era dirigir sin experiencia. Ahorraba literalmente cada peso, porque se daba cuenta de que a final de mes tendría que pagar sueldos y planificar gastos del mes siguiente. A la muchacha le parecía que todo esto sucedía por sí solo y que su novio se hacía pasar por demasiado hombre de negocios. Al mismo tiempo, sintiéndose ofendida, alababa a su futuro marido ante sus padres, parientes y amigos. Quería que todos supieran lo feliz que era. Luis, he decidido que voy a dejar mi trabajo el mes que viene, dijo alegremente una tarde. ¿Por qué? No lo entendía. Bueno, lo estás haciendo muy bien, pero estoy tan cansada. Todos estos interminables recados, sin tiempo para descansar. Voy a ser el lugar acogedor, y tengo una boda para la que prepararme. De acuerdo, dijo Luis, aunque no le gustó su decisión, porque ahora tendría que buscar dinero no solo para pagar el alquiler y la comida, sino también para trajes, viajes, manicuras, esteticistas y muchas otras cosas a las que Estela estaba tan acostumbrada. En el flujo de noticias y el sinfín de tareas diarias, Carlos volvió a pasar desapercibido. Seguía fingiendo que trabajaba, guiñando el ojo a las chicas, charlando con la cocinera y evitando al director. Tenía en la cabeza lo que le parecía una idea brillante. Cuando le pidió a su amante que no fuera a trabajar esa noche tan importante para el restaurante, planeó privarle de una buena fuente de ingresos. Y cuando eso fracasó, empezó a idear nuevas formas de provocar pérdidas al odiado Luis. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo realizando este plan. Hizo todo lo posible para que el establecimiento bajara de valor, llegando a estar a la altura de una cafetería diminuta. Y entonces el propietario cayó enfermo, y no se sabía si su hijo se involucraría en el negocio o se limitaría a venderlo todo, sin miramientos. Carlos contaba con esto último. Su amigo estaba dispuesto a comprar el local, incluso mañana mismo, siempre que fuera más barato. Pero entonces apareció el tal Luis, empezó a meterse donde no le llamaban y decidió llevar las cosas él solo. Lo peor era que se le daba bien. Ahora 3 chicas, antiguas vagabundas, se interponían en el camino de Carlos. Sus actuaciones estaban trayendo invitados, y eso es lo peor. ¿De dónde habían salido? Habiendo perdido por completo el interés en su trabajo, el hombre decidió averiguar más sobre ellas por todos los medios. No fue tan fácil, porque las chicas venían de fuera de la ciudad. De aquella información escasa y poco fiable, se desprendía que Silvia, Rosa y Janet eran hermanas gemelas. Exteriormente no se parecían, aunque por sus hábitos y comportamiento se podía adivinar fácilmente su parentesco. Evidentemente, en su biografía se escondía alguna historia oscura a la que aferrarse para deshacerse de las insolentes que se interponían en su camino hacia el éxito. Y Carlos tenía razón en eso. Nuestras heroínas no acabaron en la calle sin motivos. Antes iban a la escuela, cantaban, tocaban el piano y leían libros. Su madre quería que sus hijas recibieran una buena educación, se casaran y tuvieran una vida mejor que la suya. Era reacia a responder preguntas sobre su padre, así que para las niñas era un recuerdo o incluso solo una ficción.
En todos estos años no había aparecido ni una sola vez en su puerta, aunque cada una de ellas había soñado con ello, sin admitirlo ante las demás. Replicó sin concesiones Rosa, que desde niña se había caracterizado por su temperamento explosivo y sus duras declaraciones. Rosa basta, le pidió Janet, para quien el padre imaginario era más valioso que no tener padre. Unos años más tarde, su madre se casó, pero el hombre resultó ser débil de voluntad, irresponsable y bebedor empedernido. Cuando ella enfermó gravemente y murió, las trillizas se quedaron con su padrastro. Fue la época más dura de sus vidas. Ni siquiera deambular por las calles podía compararse con la ansiedad y la expectación de una muerte inevitable, sobre la que todos adivinan, pero temen decir. Mamá era la persona más cercana y querida del mundo para ellas, y ahora solo quedan las tres. Quedaban 2 años para el final de la escuela, pero parecían alargarse interminablemente. El padrastro no se preocupaba en absoluto de las niñas y la casa estaba descuidada. Casi todos los días se reunían allí grupos de borrachos. Las niñas tenían que arreglárselas solas para todo: cocinar, cuidar el huerto, acarrear y apilar leña para sobrevivir de algún modo al gélido invierno. Lo peor ocurrió en marzo, su último año de colegio. De camino a casa por la noche, vieron desde lejos un resplandor rojo en el cielo. Cuanto más se acercaban a su calle, más miedo tenían. La carretera ya estaba abarrotada de curiosos que intentaban entender quién estaba ardiendo. Finalmente, corrieron hacia un lugar donde se veía el tejado de su casa natal. Las tres sintieron que se les hundía el corazón. Cuando llegaron allí, el fuego ya había engullido casi todos los edificios. Las paredes y el tejado se resquebrajaban. La leña seca, que había costado tanto esfuerzo reunir, ardía junto con el tejado del granero. La gente que rodeaba la casa intentaba asomarse por las ventanas para ver si había alguien dentro. Las niñas también corrieron presas del pánico, esperando ver a su padrastro entre la multitud, pero no había ni rastro de él. De pronto, Silvia se levantó de su lugar y corrió hacia el patio, seguida de sus hermanas. Allí, en las cuerdas tendidas entre los maderos de la valla, colgaba ropa lavada. Algunas de las prendas ya se habían quemado con las chispas, pero la mayoría seguía intacta. Eso era todo lo que tenían ahora: un pequeño conjunto de ropa para cada una y un juego de sábanas, todo manchado fuertemente con el horrible olor a humo y a quemado. El padrastro se quemó en el incendio, borracho como de costumbre. Sus compañeros de borrachera habían conseguido saltar por las ventanas, salvados por el hecho de que marzo era cálido y los marcos de la segunda ventana ya habían sido retirados. Las niñas se quedaron solas en las ruinas de su casa, con sus mochilas escolares a la espalda y un pequeño bulto de tela, no mucho para quienes estaban a punto de entrar en la edad adulta. Los rumores se extendieron por todo el pueblo. Alguien sugirió que las trillizas habían incendiado la casa a propósito para librarse de su odiado padrastro alcohólico. Por supuesto, esto era falso y refutado por el simple hecho de que ni siquiera estaban por allí. Acababan de salir de la escuela en ese momento, pero el cortilleo es el cotilleo. Una vez que aparece, pasa de boca en boca y crece con nuevos detalles. Algunas ancianas de los bancos movían la cabeza con desaprobación al ver a las chicas, y las dependientas se iban de compras en cuanto les tocaba el turno. Silvia, Rosa y Janet terminaron el año durmiendo en la terraza de su tía o en la casa de verano de algún amigo. Aprobaban los exámenes a duras penas y no había ninguna posibilidad de entrar en otra cosa que no fuera un colegio. No es de extrañar, como iban a estudiar, pero no querían ir a un orfanato. Así que hasta el último momento crearon una apariencia de vida normal con sus parientes. Tras recibir sus certificados, las chicas decidieron mudarse. Conocían bien la ciudad vecina, ya que iban allí a menudo con su madre. Empezaron a trabajar a tiempo parcial y alquilar alojamiento temporalmente.
A veces dormían en edificios abandonados, otras en albergue. No les resultó fácil, pero estaban decididas a permanecer juntas para no perderse. El anuncio de un restaurante parecía muy tentador. El sueldo les alcanzaría para una habitación en un piso normal, comida e incluso algo de ropa. Decididas a probar suerte, fueron allí y se alegraron mucho cuando el director no solo no las echó por la puerta, sino que les ofreció alojamiento temporal en el antiguo almacén. Y tras el éxito del concierto, parecía que la vida empezaba a mejorar por fin. Carlos, habiéndose aferrado a la teoría del incendio intencionado, se acercó a Luis, frotándose las manos. Iba a restregárselo por las narices. ¿Sabes que tienes verdaderas asesinas trabajando en tu restaurante? Empezó desde la puerta, intentando coger al director por sorpresa. ¿Qué? El chico no lo entendió. He estado investigando sobre estas chicas cantantes. Quemaron a su padrastro. Todo el mundo en la ciudad conoce la historia. No puede ser. Luis no se lo creía. Míralas. ¿Qué clase de asesinas son? Ya sabes, se ofendió Carlos. Recordarás lo que dije. Tras esperar una semana después de su fallido intento de calumniar a las trillizas, el administrador ideó un nuevo plan. Estaba tan enfadado que parecía creer que podía hacer cualquier cosa. Permaneciendo más tiempo en su despacho, escuchó lo que ocurría en la sala. De la cocina llegaban voces de mujer. Sí, estaban ordenando. Después de vestirse, Carlos fue a la trastienda, encendió una cerilla, la tiró al cubo de la basura y desapareció inmediatamente, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Al oír un chisporroteo y oler humo, las chicas se apresuraron a encontrar el origen. Una gran estantería de madera ya estaba ardiendo en la habitación. Corriendo a por un extintor, Silvia y Rosa no se dieron cuenta de que Janet se apresuraba a salvar su uniforme nuevo. La ropa que llevaba se incendió, quemándole el cuerpo. Aterrorizadas, las hermanas llenaron la estantería de espuma, eliminando el fuego, y llamaron a una ambulancia. Janet sufrió quemaduras graves. No era solo dolor físico. El fuego le recordaba tan vívidamente los acontecimientos del pasado. El miedo tan abrumador que todo su cuerpo se sentía petrificado. Y luego le dolía insoportablemente. Cuando Luis se enteró de lo ocurrido, corrió primero al restaurante y luego al hospital. Estela se sintió tan ofendida porque él empezó a hacer las maletas, imaginando cómo se marcharía desafiante a casa de sus padres. Algunos compañeros de trabajo eran más importantes para él que su prometida. Ni un solo día libre, últimamente, y una vez más, él iba a desbaratar todos sus grandiosos planes. Carlos, creo que deberíamos darle a Janet algo de dinero como gratificación. Ha salvado el restaurante, consultó Luis al administrador, olvidando por un momento su decisión de despedirlo. Y también tenemos que volver a encontrar una cantante, temporalmente, porque Silvia y Rosa se niegan a cantar sin su hermana, y tenemos celebraciones por delante. Estaba preocupado con algún otro pensamiento. Ya había pensado y lamentado bastante la nueva jugada fallida, mientras la comentaba con Carmen. Sí, eso es, respondió sin oír lo que decía, pero dándose cuenta de que el director esperaba su aprobación. Escucha, Luis, hay un hombre que quiere verte. Quiere verte, dice, por un asunto importante. ¿Tendrás tiempo para hablar con él? ¿Un hombre? Preguntó Luis con el ceño fruncido. Pues venga, si es importante. ¿De qué estamos hablando exactamente? Yo tampoco lo sé, mintió Carlos. Algo sobre asuntos de negocios. Al día siguiente, un hombre de negocios entró en el despacho del director. Maribel volvió a estirar el cuello, intentando ver al recién llegado. Y luego corrió hacia sus compañeros para contarles la noticia. Parecía que iban a tener un nuevo director. Llevo mucho tiempo queriendo tener mi propio restaurante. Y ahora acaba de surgir una oportunidad económica, dijo el invitado en tono tranquilo. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Te entiendo, pero no tengo intención de vender el restaurante. Si no, habría puesto un anuncio de venta, explicó Luis tenso. Ahora mismo no le interesaba nada hablar. Entiendo, pero le dejaré mi tarjeta si quiere, terminó el desconocido con frialdad
y salió por la puerta, donde Carlos le esperaba impaciente. Los amigos intercambiaron miradas significativas y el administrador miró enfadado en dirección al despacho del director. «Nada, no vas a ninguna parte», sisió. Mientras tanto, Luis visitaba a Janet. Se sentía mejor, su piel se estaba curando, pero había algo que la hizo llorar toda la noche. Probablemente le quedarían cicatrices en la cara y en las manos. Intentando distraerla de los malos pensamientos, Luis charló de todo, e incluso empezó la conversación sobre su padre, que no se fiaba mucho de él. Sacó el móvil y empezó a enseñar fotos de su infancia y de su familia, pero de repente la chica se quedó congelada en una de ellas y miró atentamente al chico. «¿Qué será?», se preguntó. Mamá tenía la misma foto entre papeles, cartas y recuerdos varios. Los estábamos ordenando cuando murió y decidimos que aquel hombre era nuestro padre. «No puede ser», exclamó Luis, sumido en la confusión. «Es una locura que mi padre hiciera algo así. Tenía un carácter difícil, claro, pero era firme y tenía principios. Por otro lado, las trillizas son casi 1 año y medio mayores que él. Decidió no posponer el asunto. Era una locura, así que fue a hacerse una prueba. Para su gran alivio, la prueba dio negativo. Él y Janet no estaban emparentados, pero la duda persistía, y para disiparlo por completo, Luis volvió a sacrificar un fin de semana con Estela y se fue a casa de campo con su madre. La novia se negó a ir con él, por considerarlo demasiado aburrido. «Sí, lo sabía», empezó su mamá, y Luis se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil. «Me habló de una relación con una chica, pero eso fue antes de conocernos. Las cosas en el restaurante vuelven a ir cuesta abajo, la cocina se estropea y la reparación costará el triple, o un numeroso grupo de comensales se niega a acudir al evento. Y entonces Janet necesitó encontrar una gran suma para una operación, y por supuesto, Carlos acudió al rescate. ¿Recuerdas a ese hombre grande que vino a verte y quería comprar el restaurante? Tiene mucho dinero. Si quieres puedo arreglar con él para que te lo preste. Puedes devolvérselo cuando las cosas mejoren aquí». «Es una idea sensata», dijo Luis después de pensarlo. «Si está de acuerdo, hagámoslo. Es mejor que ir al banco». El hombre no aceptó dar el dinero a cambio de nada, sino que ofreció hipotecar el restaurante. «Si se lo devuelves, bien, pero si no, entrega el negocio». Luis estaba entre dos fuegos. ¿Qué hacer? Pero al acordarse de Janet, una chica tan hermosa y frágil, ahora cubierta de feas cicatrices, se decidió. Ya tenía el dinero en el bolso, solo tenía que ir al banco, ingresarlo en su cuenta y firmar mañana el contrato con la clínica. Ya había anochecido cuando deambulaba por los patios buscando una salida. «Encontramos un lugar para reunirnos», pensó con desdicha. De repente, alguien le dio un fuerte empujón por detrás, de modo que cayó boca abajo. Un pie con una pesada bota le pisó la espalda, y desde arriba se oyeron risas. Le arrancaron la bolsa de la mano y 4 pies pasaron zumbando. Luis intentó correr tras ellos, pero desaparecieron en la oscuridad, girando a izquierda o derecha, o tal vez dispersándose en distintas direcciones. Todo sucedió tan rápido e inesperadamente que ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. La desesperación se ha apoderado de nosotros. Se acabó. Este es el fin. Correr a la policía era inútil, ni siquiera se podían ver las caras. Intentó encontrarlos él mismo, pero ¿cómo? Se sentía tan impotente que solo quería tumbarse en un montón de nieve y no levantarse nunca más. Apenas llegó a casa, Estela se asustó al verlo así. «¿Qué te pasa?», retumbó sobre su oído casi llorando. «Empeñé el restaurante y me robaron», explicó Luis, levantando la cabeza de la almohada con tanta sencillez como si estuviera hablando de algo corriente. «No lo entiendo, no lo entiendo», siguió parloteando Estela, y Luis sintió como si le estuviera taladrando algo en la cabeza. Permaneció así todo el día siguiente, y la muchacha, después de haber tenido tiempo de enfadarse con él, de pedir ayuda y finalmente de enfriarse, fue a ver a sus padres. Se alegraron más que disgustarse, como si lo hubieran estado esperando durante mucho tiempo. Mientras tanto,
Carlos ya se frotaba las manos cuando no encontró al director trabajando. El restaurante estaba casi en el bolsillo. Dio la vuelta y lo recorrió con la mirada de un propietario. De repente, 2 hombres con trajes se acercaron a las hermanas y les pidieron que las acompañaran a un gran coche negro aparcado en las inmediaciones. «¿Se van con sus cosas?» «Espero», bromeó el alegre administrador. Las hermanas, al volver, no le dirigieron la palabra. Recogieron rápidamente y se marcharon. Los invitados eran pocos y los demás podían arreglárselas fácilmente sin ellos. Las chicas parecían asustadas o muy desconcertadas. En 40 minutos ya estaban sentadas en la cocina de Luis contando la historia de lo que les había ocurrido. Los hombres de trajes resultaron ser representantes de un empresario muy rico que llevaba muchos años escondido en el extranjero. La mitad de su conversación con Rosa y Silvia la dedicaron a demostrar que todo había sido un error y que ellas no eran a quienes deben buscar. Pero solo era emoción. No quedaron dudas cuando los hombres contaron con detalle lo que había ocurrido hacía muchos años en una de las maternidades de la ciudad. «No me entra en la cabeza todo esto», dijo Luis, pálido y cansado, agarrándose la cabeza. «No me lo puedo creer. Pero es verdad», le convenció Rosa. «Van a pagar la operación de Janet y a mantenerla el resto de su vida. El padre es probablemente un pez gordo y se siente culpable por lo mucho que ha sufrido su hija por su culpa». De repente, Luis se dio cuenta, levantó la cabeza y miró a las chicas de tal manera que ambas se asustaron, preguntándose si se habría vuelto loco después de todo lo que había caído encima de repente. Pero el chico estaba bien, solo que al enterarse de que Janet en la maternidad fue entregada a una mujer que dio a luz a 3 niñas, una de las cuales murió, se acordó de la foto. Sí, es muy posible que Janet sea la hija de este hombre rico, que decidió esconderla a salvo de los rivales que tramaban la venganza. Pero Rosa y Silvia, ¿y si fueran sus hermanas? La prueba de ADN confirmó su corazonada. Cuando salieron del hospital, los 3 no pudieron mirarse durante mucho tiempo. Es extraño, después de tantos años y acontecimientos, descubrir que son parientes, aunque solo sea por parte de su padre. Es una pena que sus padres ya no vivan, y no hay nada que aprender, salvo que este vínculo es lo que tienen en común. Finalmente, las hermanas y el hermano se detuvieron, se miraron, sonrieron y luego discutieron sobre sus sentimientos durante largo rato, hasta que llegaron al gran edificio blanco de la clínica, donde yacía Janet. No estaba sola en la habitación. Un hombre grande y canoso estaba sentado en la cama de al lado. Había un enorme ramo de flores en un jarrón. Janet estaba medio tumbada, envuelta en una manta, y se secaba las lágrimas, que obstinadamente no querían parar. «Te presento a las chicas y a Luis. Orlando Fonseca es mi verdadero padre. ¿Te lo imaginas?» Por fin consiguió hablar y volvió a llorar. «Encantado de conocerle», dijo el hombre amablemente. «De acuerdo, a partir de ahora vendré a menudo. Usted hable, pero yo necesito hablar con usted, joven. ¿Salimos al pasillo?» Para sorpresa del chico, el padre de Vicky ya estaba al corriente de su situación. Su hija le contó todo lo que sabía, al parecer dándose cuenta de que su recién descubierto pariente era un hombre poderoso. «Así que te robaron el dinero justo después de recibirlo. Dame los contactos de este hombre generoso», pidió Orlando Fonseca, y Luis encontró una tarjeta de visita en su cartera. «Es extraño, pero esta escritura me resulta familiar». Se separaron y durante 2 semanas el hombre no dio noticias suyas. Y entonces apareció de repente y felizmente informó sobre el estafador. Resulta que no le resultaba familiar por nada. Su competidor de toda la vida, que desde su juventud ha estado haciendo lo mismo, se quedó estupefacto cuando se enteró de quién está interesado en el destino del restaurante de Luis. Por supuesto, tenía experiencia cuando la gente no se daba por vencida inmediatamente. Acudía a la policía, empezaba a buscar ladrones, pero que alguien tuviera trapo sucio sobre él y amenazara con meterle en la cárcel. Incluso a este ladrón calculador le temblaron las manos. Confundido, lo confesó todo,
cómo quería comprar el restaurante por unos céntimos y cómo había prestado dinero, habiendo persuadido de antemano a sus cómplices para que se lo devolvieran. El lugar de la reunión también se eligió por una razón más oscuro, menos concurrido y sin cámaras de vigilancia. Junto con su amigo administrador, entraron en la oficina, ambos tranquilos, sin su antigua alegría ni sus bromas tontas. Luis, espero que lleguemos a un acuerdo justo. Vamos, no hay reclamaciones contra nosotros, y tampoco nosotros tenemos quejas de usted, empezó Carlos. Justo. El tipo sonrió, apartando los ojos de unos papeles. Deberían encerrarte justamente. Bueno, no eres tú quien debe decidirlo, empezó a defenderse el fracasado prestamista. Llegamos a un acuerdo con Orlando, así que nos separamos amistosamente. ¿Has terminado? Adiós, pues, les dijo Luis. Carlos, ve al contable a por la indemnización del despido. Maribel volvió corriendo a la cocina para contarles lo que había visto y oído. 10 minutos después, todo el equipo sabía que su administrador Carlos había resultado ser un fraude y quería quedarse con el restaurante. Por supuesto, durante toda una semana solo se habló de ello, pero luego la agenda fue sustituida por otro tema más agradable. Las operaciones tuvieron éxito. Tras el periodo de recuperación, Janet pudo por fin mirarse al espejo. No se contuvo y rompió a llorar a lágrima viva, enterrándose en el pecho de Luis, que tenía la suerte de estar cerca en aquel momento. Las hermanas soltaron una risita y Orlando Fonseca la sacó galantemente de la habitación, prometiendo invitarlas a un café en la cafetería de la planta baja. La hija no entendía qué debía sentir por su padre de sangre, pero era tan seguro, tranquilo y generoso que la razón para odiarle se desvanecía. Y además, tras la pérdida de todos sus seres queridos, la necesidad de un espíritu afín era enorme. El tiempo lo dirá todo, pero de momento me gusta, explicó Janet a sus hermanas. A nosotros también, nos trata como de la familia, dijo Silvia complacida. Orlando Fonseca, que había viajado por todo el mundo, también sentía ese deseo de cuidar y amar. Estas 3 chicas, como él las llamaba, le divertían tanto como sus sonoras carcajadas, que sentía calor en su interior, y la miniatura de Janet le recordaba tanto a su amada esposa. Murió al dar a luz a su hija, y él la había abandonado durante muchos años. Ahora quería compensarla. Las chicas volvieron al escenario. Ahora había mucha más actuación en el restaurante, porque la sala se reservaba cada vez más para bodas y aniversarios. Orlando Fonseca también las visitaba. Se sentaba modestamente en una mesa junto a la ventana, pedía una taza de té o una copa de vino y escuchaba con marcado placer. Luis decidió darles dinero para que recibieran clases de canto y renovaran sus conocimientos y habilidades. Probablemente fue su inversión más importante, porque tras la renovación de su repertorio y el éxito de las clases, los cantantes se hicieron populares. Empezaron a recibir invitaciones para ir a otros restaurantes, pero declinaron cortésmente. ¿Cómo iban a abandonar el lugar donde habían empezado su nueva vida? No estuvo exento de escándalos. Un día, Maribel entró corriendo en el despacho de Luis, con los ojos encendidos, y jadeando dijo: «¡Ahí, ahí, ahí! Una chica está gritando, rompiendo platos, llamándote». Parece que la chica entrometida estaba esperando su momento. Un verdadero conflicto se estaba gestando en el restaurante. Al entrar en la sala, Luis se encontró con la siguiente imagen. Todos los invitados sentados en las mesas en ese momento. Menos mal que no era sábado ni domingo y no había tantos visitantes. Miraban atentamente a la chica del ajustado vestido rojo. 2 amigos intentaron sin éxito detenerla, pero ella se resistió y alcanzó la barra. «Me prepararé mi propio cóctel», dijo obstinadamente. «Estela», la llamó Luis. «Ah, ahí estás», dijo arrastrando las palabras, tambaleándose hacia atrás. «Te estaba esperando». «Bueno, dime, ¿dónde está?» «¿Quién es ella?» «Vamos al despacho, hablaremos allí». El tipo alargó la mano para cogerla del brazo y alejarla de los invitados, que seguían conmocionados por lo que estaba ocurriendo. Aunque había que reconocerlo, algunos de ellos estaban tan divertidos como la camarera Maribel.
Ella se hizo a un lado y observó la escena de celos con interés, olvidándose de su trabajo, como si estuviera viendo una obra de teatro. Ella, Estela gritó, sé que tienes a alguien. He estado esperándolo, preguntándome por qué ni siquiera ha llamado. Y aquí está. Sí, no esperaba esto de ti. Estela, vamos a hablar allí, intentó de nuevo Luis, para ocultarla de las miradas ajenas. Traidor, la chica gritó de nuevo y lloró lágrimas falsas. ¿Sabes lo que te hará mi padre? Te convertirá en polvo. Y eso es lo que quieres. En ese momento, Estela se despegó por completo y quiso sentarse en el suelo, pero el chico logró atraparla a tiempo. Una vez en la oficina, la rebelde se tumbó obedientemente en el sofá, abrazó la manta que le ofrecían y se quedó dormida. Media hora más tarde, sus padres vinieron a recogerla. Aquella noche, todos estaban confusos, avergonzados, disgustados, interesados, pero hubo una persona que se sintió más conmovida por la desagradable situación. Y esa fue Janet. Pidió a sus hermanas que cantaran juntas, y ella misma entró en el cuarto donde solían vivir, y no pudo calmarse durante mucho tiempo. Luis y Estela se encontraron al día siguiente. La chica estaba evidentemente avergonzada de su acto, pero se justificó con sus sentimientos. ¿Por qué nunca me llamaste?, preguntó resentida. ¿Y tú? Luis respondió a una pregunta con otra pregunta y recibió una mirada de enfado. ¿Así que me haces daño y luego se supone que tengo que llamarte? Miró su hermoso rostro y trató de comprender por sí mismo por qué se había apresurado a cotejarla entonces. En el instituto, era la misma chica que le volvía loco, cuyo corazón se le salía del pecho, y por las noches le costaba dormir con la idea de que algún día vivirían juntos. ¿Dónde había quedado todo eso? Su voz malhumorada ya no sonaba dulce, y sus hombros frágiles no daban ganas de abrazarla. Había desaparecido. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo había ocurrido? Estela, no nos torturemos más, dijo de forma amistosa, pero ya no cariñosa. Nunca me quisiste, ¿verdad? Es por el dinero de mi padre. Oí una desesperación infantil en sus palabras. Lo hice, Estela. Te quería mucho, y no necesitaba dinero. Espero que te des cuenta. Pero, ¿por qué entonces? ¿Qué ha cambiado? He cambiado. Dime que estás enamorado de una de tus cantantes. ¿Sigues sin entenderlo, Estela? Luis volvió al restaurante para preparar la reunión de mañana con el proveedor de postres. El edificio ya estaba vacío, pero Janet le esperaba en su despacho. Se había quedado dormida en el sofá donde Estela había estado tumbada el día anterior. El hombre la admiró involuntariamente. Lo siento, sonrió la chica. Esperé y me desmayé. ¿Por qué has esperado? Me preguntaba en general, ¿quién hizo esa escena contigo anoche? ¿Tu prometida? Está avergonzada. Sí, respondió Luis, y ella levantó inmediatamente la vista, se echó a reír. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es eso? ¿Son celos? Quizás celos, respondió Janet en voz baja. Bueno, entonces que no se preocupe. Era mi exprometida. Rompí con ella. Janet guardó silencio, tanteando el borde del vestido con las manos. Y, de todos modos, hace tiempo que estoy enamorada de otro. Volvió a levantar la vista. Bueno, entonces me voy. La chica se levantó y se dirigió a la puerta, pero Luis le cerró el paso y la abrazó con fuerza. Al día siguiente, Maribel se olvidó por completo de que era camarera, porque se había enterado de una noticia asombrosa que tenía que comentar con todo el mundo a la vista. El director se va a casar. ¿Sabes? Preguntó a los empleados que pasaban por delante del mostrador. ¿Ya has preguntado? Se desentendieron. El mes siguiente transcurrió entre preocupaciones, porque había preparativos activos para la boda. Silvia y Rosa aprendían nuevas canciones e ideaban un saludo musical. Los cocineros estudiaban en secreto las recetas de las tartas más deliciosas. Los camareros elegían los colores de las cintas para los adornos y las variantes del montaje de la mesa. Incluso Orlando Fonseca se unió al frenesí festivo general y buscó meticulosamente la limusina más lujosa para los recién casados. El acontecimiento iba a ser realmente grandioso. ¿Qué otra cosa podría ser? Se lo merecían. Era hora de celebrarlo, como es debido. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal